Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un filósofo muy reconocido en todos los tiempos, que su nombre es René Descartes. Te lo presento. Nació en el año 1596 y fallece en el año 1650. Influiría en diversos aspectos ontológicos, éticos, psicológicos, anatómicos, etc. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos vamos a centrar hoy en día? Nos vamos a centrar en los aspectos fundamentales de su filosofía. Nos vamos a centrar más que todo en su aspecto nociológico. Y a partir de ello vamos a poder desarrollar un poco de tocar aspectos generales de su pensamiento. Comenzamos. Primero, René Descartes es el padre de la filosofía moderna. También es considerado el padre de la geometría analítica, ya que va a ser un filósofo muy apegado a las matemáticas, ya que es aquello que le va a proponer certezas y verdades, a diferencia del mundo, que muchas veces vemos cosas erróneas. Las matemáticas son aquellos que están más aproximados a la verdad, más aproximados a lo certero, a lo verdadero, a lo claro, a lo evidente. Así lo va a llamar Descartes. Ahora, René Descartes también, muy aparte de ser el padre de la filosofía moderna y el padre de la geometría analítica, también es el padre de una corriente filosófica conocida como el racionalismo. Ahora, ¿en qué va a consistir el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que dice de que simplemente el ser humano es el único ser vivo de la realidad que puede comprender el mundo y que puede conocerlo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad racional. Es decir, que va a desprestigiar otras formas de seres vivos, como por ejemplo los animales, como las plantas y otros seres vivos, protozoarios, etc. Va a desprestigiar otras formas de seres vivos y va a decir de que el único que puede conocer la realidad es el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene capacidad racional. El resto de seres no. Es una visión un tanto antropocéntrica. Sin embargo, Descartes va a ser el fundador de esta corriente filosófica. Aparte de ello, la traducción que voy a utilizar es la traducción de Gredos para poder explicar lo de Descartes. Y voy a comentar un poco de sus obras, ¿no? Las obras de Descartes más conocidas y más generales que se toca son El discurso del método, Reglas para la dirección del espíritu y Meditaciones metafísicas. Recordemos esos tres nombres: El discurso del método, Reglas para la dirección del espíritu y Meditaciones metafísicas. Son las obras más importantes de Descartes. Sin embargo, hay más. Les voy a presentar algunas de ellas. Por ejemplo, también tenemos el Tratado de las Pasiones del Alma, y etc. Estas son algunas de las obras de Descartes. Voy a comentar un poco sobre el Tratado del Hombre casi al finalizar el video, pero comenzamos de manera rápida. Descartes va a destacar más que todo en el aspecto nociológico como filósofo, de manera general. Ahora, ¿qué es la nociología? La nociología, nociología es la disciplina filosófica que se va a encargar del estudio del conocimiento, de decir cómo es que percibimos la realidad, cómo es que la concebimos, qué es lo que yo puedo conocer, qué es lo que no puedo conocer, cuáles son los límites de mi conocimiento, cómo es que percibo el mundo. Ya, de esto se va a encargar la nociología, que es una disciplina o rama de la filosofía. Descartes va a destacar en esos aspectos. ¿Por qué? Porque, como les dije, Descartes va a ser el fundador de una corriente conocida como el racionalismo, la cual va a proponer de que la capacidad racional es la que me permite comprender la realidad. Es decir, que la razón, el hombre es lo que es gracias a su capacidad racional, y va a despreciar, va a poder relegar y poner en segundo plano a los sentidos. ¿Por qué? Porque Descartes va a decir de que los sentidos nos ofrecen muchas veces una imagen errónea del mundo, una imagen confusa, difusa del mundo. Ejemplo, yo por ejemplo puedo agarrar y puedo estar caminando por la calle y me parece ver a mi amigo que yo lo conozco por mucho tiempo. Me acerco y no es el amigo que yo creía, simplemente que es el que yo creía porque usaba la ropa que le gustaba. Otro ejemplo, muchas veces nos pasa, ¿no? De que, ¿sabes qué? Esa música, escuchamos una música, esa música yo la reconozco, me acerco y no es la música que yo creía. Los sentidos nos engañan. Y ahora la pregunta, por lógica, como ser racional que tú eres, si algo o alguien te engaña, ¿volverías a confiar en ello? Obvio que no. Es por ello que Descartes, como sujeto racional, fundador del racionalismo, no confía en sus sentidos, porque los sentidos nos ofrecen una imagen distorsionada, errónea del mundo, solamente nos engaña. Ahora, ya que ya comprendemos de que Descartes es el fundador del racionalismo, para ello va a plantear determinadas tesis, argumentos, ¿no? ¿Por qué es que lo es? Aparte, los racionalistas tienen determinados planteamientos y fundamentan de por qué son racionalistas. Hay otros racionalistas muy aparte de Descartes. Descartes, como le digo, es el fundador del racionalismo, pero hay otros más, como por ejemplo Baruch Spinoza, como por ejemplo Wilhelm Leibniz, etc.
Pero ahora, Descartes van a ser en Francia, ¿por qué les comento? Porque Descartes, al ser un filósofo francés, no, Francia en aquel tiempo en el cual vivió Descartes era un país semifeudal, es decir, que era un país un tanto atrasado, y Descartes no va a poder publicar con libertad de pensamiento sus obras. ¿Por qué? Porque en alguna medida va a predominar el poder eclesiástico, el poder de la Iglesia Católica, y Descartes se va a ver frustrado en alguna medida. ¿Por qué? Porque un contemporáneo de Descartes, que de repente tú lo habrás escuchado, se llamó Galileo Galilei, había propuesto de que en alguna medida la Tierra es simplemente un planeta más y hay otros planetas, y que en realidad la Tierra, al ser un planeta más, no era considerado el centro de todo. Es decir, que era simplemente una creación más de Dios. A diferencia de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica planteaba todo lo contrario, de que la Tierra es el centro de todo, de que todo gira alrededor del hombre. Ahora, por estas ideas que Galileo planteó, de que la Tierra no es el centro de todo y aparte de ello hay otros planetas, a Galileo en alguna medida iba a ser ejecutado. Simplemente que, muy aparte de ello, Galileo se arrepiente y dice: no, está bien, voy a cambiar mis tesis y no voy a publicar mis libros en la cual planteo de que la Tierra sí está girando, sí está moviéndose y es simplemente un planeta más. Y ahí quedó. Y Descartes había visto de que un intelectual no podía expresarse con libertad. ¿Por qué? Porque en alguna medida estaba corriendo peligro su vida. Es por ello que él migra a otros Países Bajos, como por ejemplo Holanda, Suecia, a publicar sus libros, en los cuales por lo general también algo que se debe destacar es que Descartes publica sus libros en su idioma original, en francés, ya que por lo general en la época de aquel tiempo los libros se deberían de publicar en latín, pero Descartes lo publica en francés para que no solamente los lea una élite, la gente que sabía latín, sino también la gente del pueblo. Es decir, que Descartes quería difundir sus conocimientos que posteriormente terminarían influenciando en la Ilustración, en pensadores también como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert y demás. Pero ahora, lo principal de esto, ¿por qué les comento ello? Porque Descartes, al ser contemporáneo de Galileo y ver que Galileo no pudo haber en alguna medida difundido sus ideas, Descartes por ello viaja y migra a otros países para poder difundir su pensamiento. Este miedo o este temor en alguna medida de que pueda ser ejecutado o buscado por la Inquisición, Descartes en alguna medida esto va a influenciar también en sus pensamientos al momento de escribir sus obras. Ahora, ya que tenemos todo esto en claro o este marco conceptual, podemos comenzar de manera más concisa. Descartes, al ser el padre del racionalismo, va a plantear una serie de presupuestos. Primero, él va a decir: primero, debo comenzar a dudar. ¿Por qué? ¿Por qué debo comenzar a dudar de las cosas? Porque Descartes, al ser un pensador racionalista, va a intentar buscar una verdad clara y distinta, así la va a denominar él. Una verdad que sea indubitable, es decir, que no se pueda prestar a dudas. Esta verdad clara y distinta, la única manera va a ser dudando. ¿Dudando de qué? Primero voy a dudar de todas las cosas que me han enseñado a mi alrededor. Por ejemplo, la primera fuente de imposición o que nos imponen ideas, una forma de ver el mundo, una forma de concebir la vida, una cultura, son nuestros padres. Comienza a dudar de lo que le han enseñado sus padres, comienza a dudar de lo que le han enseñado en el colegio, comienza a dudar de la religión, y eso era totalmente peligroso para la época. Comienza a dudar de la religión, comienza a dudar también de sus sentidos, como dijimos en antes, porque los sentidos nos ofrecen una imagen distorsionada o errónea del mundo. Comienza a dudar de sus sentidos, automáticamente comienza a dudar de cada aspecto de la realidad. Pero él se percata como sujeto racionalista, a diferencia de los escépticos. ¿Los escépticos qué son? Son una corriente filosófica que había surgido en la antigüedad, en el periodo helenístico romano. Ellos decían: voy a dudar de todo. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar nada confiable. A diferencia de ellos, Descartes va a dudar, pero no duda simplemente por el hecho de, ¿sabes qué? Porque no voy a encontrar nunca nada confiable. Descartes duda para encontrar una verdad segura. Ejemplo, como una verdad segura, así como las matemáticas, así como 2 más 2 son 4. Así como la raíz cúbica de 8 es 2, así quería encontrar una verdad segura, clara y distinta. Es por ello que comienza a dudar de cada una de estas cosas, de su familia, de la cultura, de los valores, comienza a dudar de todo. Pero él se percata de que al dudar de cada aspecto, incluso de los sentidos, incluso puedo creer que estoy soñando, incluso voy a dudar de todos estos aspectos.
de todos los aspectos. Sin embargo, llega un punto, Descartes, en el que se percata que está dudando, pero ya no puede dudar más. ¿Por qué? Porque si está dudando como pensador racionalista, no puede dudar de algo, de su propia duda. Es por eso que ahí llega un límite, es decir, a una parametrización, como que hay un estancamiento, porque ya ha dudado de todo, pero ya no puede dudar más y se percata de que está dudando. Y si está dudando es porque está pensando, porque está usando el pensamiento. Es por ello que llega a su primera verdad, llega a su primera conclusión, su primera verdad clara y distinta, que en latín es cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Si estoy dudando es porque estoy pensando, y si pienso es porque existo, porque soy una cosa pensante, un ente pensante. Es por ello llega a su primera verdad. Primero pienso, luego existo. Frase muy conocida, y es así como va a afirmar la primera verdad clara y distinta a la que va a llegar Descartes. Ahora, después de esto va a acatar o se va a abordar en algo mucho más extenso que se le va a conocer como las ideas innatas. Voy a explicar ello. Primero, esto tiene un nombre. Estos pasos que Descartes ha ido dudando tiene un nombre que lo va a plantear en el libro El discurso del método, y lo voy a presentar. Esta forma de dudar no es que Descartes duda así de la nada, duda para poder encontrar una verdad. Y primero, ¿qué es lo que dice? Descartes va a plantear esto. Primero dice esto: hay que dudar por medio de 4 pasos. Es decir, va a poner 4 pasos para poder dudar y encontrar una verdad clara y distinta. Lo vemos así. Este es el primer paso. Dice: todas las certezas que no sean percibidas de manera clara y precisa como veraces deben ser objetos de investigación. Es decir, que si mi razón me dice de que lo que yo estoy concibiendo en ese instante, en este momento, no es algo claro, no es algo distinto, no es algo veraz, debo dudar de ello. ¿Dudar para qué? Para poder en alguna medida encontrar lo certero o lo verdadero en ello. Ahora, el segundo paso para ello es esto, el paso 2. El primer paso se va a llamar evidencia, el segundo paso se va a llamar análisis. A ver, ¿qué dice el paso del análisis? Cada problema debe ser desglosado en problemas más simples y específicos. A ver, ¿por qué este paso se llama el análisis? Primero, la palabra lisis significa ruptura, rompimiento. Por ejemplo, en el caso de una célula, cuando una célula hace lisis celular, significa de que va a explotar o va a estallar. ¿Por qué? Porque han entrado determinados materiales por parte de su membrana plasmática y va a estallar, va a romperse. Lisis significa ruptura. Análisis. O sea, ¿qué quiere decir? De que yo voy a descomponer el problema en partes más pequeñas. Imaginemos de que tengo un rompecabezas. El rompecabezas voy a agarrar y voy a echar las piezas a la mesa o de una determinada superficie. He hecho los problemas. Así voy a descomponer, voy a disgregar, deconstruir el problema en partes más pequeñas. Ese es el segundo paso. Primero tenemos la evidencia, el análisis. Ahora vamos a tener el tercer paso. ¿El tercer paso en qué consiste? Dice: desde pensamientos elementales se debe avanzar gradualmente hacia pensamientos más elaborados. Este tercer paso va a consistir en que una vez que ya has descompuesto, por así decirlo, seguimos con el ejemplo del rompecabezas. Una vez que ya has descompuesto el problema en partes, lo que vas a hacer es ir enumerándolo, jerarquizándolo, estratificándolo en un orden para poder entenderlo, para poder racionalizarlo. Una vez que lo has enumerado, ya en alguna medida se puede decir que ya has avanzado en el problema, en la investigación, en la hipótesis, etc. Este paso se le conoce como la regla de la enumeración. Tenemos la regla de la evidencia, del análisis, ahora la de la enumeración. Y para finalizar vamos a tener el cuarto paso, que es esto. Es crucial mantener la atención y la perspectiva general para no omitir ningún detalle. En este cuarto paso, Descartes va a decir de que a pesar de que yo haya encontrado una verdad con respecto a ello, siempre se debe someter a cuestionamiento, a duda. Ahora, vamos a seguir con el pensamiento de Descartes. Nos habíamos quedado en que para Descartes había encontrado su primera verdad, una verdad clara y distinta, que era la verdad del yo existo, el pienso luego existo, que en latín es la res cogitans, o también se le va a llamar a la sustancia del yo. ¿Por qué? Porque Descartes, como les comenté, cuando había encontrado la evidencia, la verdad clara y distinta de la existencia del individuo, de como yo pienso luego existo, lo único que está demostrando es que existe como sujeto pensante,
no está demostrando que existe como sujeto corpóreo, no está demostrando que existe en alguna medida como cuerpo, como corporeidad, solamente está demostrando que existe como pensamiento. Ahora, si Descartes está demostrando que solo existe como pensamiento, como sujeto racional, ¿cómo es que va a demostrar los demás aspectos de la realidad? Vamos a poner otro ejemplo. Descartes va a proponer de que también en alguna medida hay ideas con las que nosotros nacemos. Ahora, ¿por qué es que les comento esto? Porque voy relacionado con la cuestión de la existencia y del pensamiento, mira. Y para poder fundamentar las otras ideas. Para Descartes, en alguna medida había descubierto su verdad. El primero, el yo pienso, luego existo. Ahora, Descartes, la otra verdad que va a descubrir es con respecto a la existencia de Dios. Descartes en alguna medida tenía temor por lo que le había pasado a Galileo, que lo iban a ejecutar y todo ello por haber planteado de que la Tierra está en movimiento y que la Tierra no es el centro de todo, etc. Descartes tenía temor a esto y en alguna medida va a introducir en su pensamiento filosófico la idea de Dios. ¿Por qué? Anteriormente también habían ejecutado a un filósofo llamado Giordano Bruno. Giordano Bruno es un filósofo que tiene un libro que se llama De los infinitos mundos y universos. Giordano Bruno también deja de tener una visión antropocentrista como la iglesia lo tenía, de que la Tierra era el centro de todo. Y Giordano Bruno, ¿qué es lo que dice? Giordano Bruno va a plantear que así como Dios tiene sus creaciones, que son los seres humanos, también debe tener otras creaciones en otros universos y en alguna medida también debe tener otras creaciones en otros planetas. Y no solamente debe existir un Dios, esa es una visión muy reducida, muy antropocéntrica de pensar, sino también deben existir infinitos dioses e infinitos universos. Es por eso que el libro de Giordano Bruno se llama De los infinitos mundos e universos. Y por esto la Iglesia Católica lo termina ejecutando. Y no solamente ello, sino también quemando vivo. Ahora, por lo general, ¿cómo es que lo ejecutan a Giordano Bruno? A Giordano Bruno en la plaza pública de Italia se le quema vivo. Por ejemplo, en el caso de Giordano Bruno, por lo general lo que hacía la Iglesia Católica era a la persona se le mataba y de ahí se le ejecutaba y de ahí ya se le quemaba viva. Sin embargo, en Giordano Bruno no se le ejecutó, simplemente se le quemó directamente vivo, delante de una población entera para que pueda ver y apreciar de que no debe ir en contra de los preceptos o dogmas de la Iglesia. Es por ello que Descartes, la Inquisición era muy fuerte. No solamente Descartes migra, como les dije, por ello, porque en alguna medida tenía temor de sus ideas, sino también en alguna medida está influenciado por el contexto sociocultural de su época y va a introducir la idea de Dios en sus pensamientos. Ahora, ¿cómo es que introduce la idea de Dios Descartes en sus pensamientos? Descartes va a introducir la idea de Dios de esta manera. A ver, la idea de Dios de esta manera. Síganme. Él dice: yo soy un sujeto imperfecto que tiene muchos errores. Sin embargo, en mi mente, en mi pensamiento, yo tengo la idea de perfección. Tengo la idea de algo perfecto. ¿Cómo es posible que yo, siendo imperfecto, tenga la idea de perfecto? Es porque un ser, antes de que yo nazca, me implantó esta idea de perfección. Y ese ser único, que es perfecto, que me implantó la idea de perfección, tuvo que haber sido perfecto. Y ese ser es Dios. Por lo tanto, Dios existe. Así fundamenta la idea de Dios. Ahora tenemos otra idea. Ya tenemos la idea de que yo pienso, luego existo como cosa pensante y también tenemos la idea de Dios. Otro aspecto más. Vamos a fundamentar otra vez la idea de Dios. Descartes dice esto: yo soy un sujeto finito, que sabe que va a perecer, que así como todas las cosas perecen y no permanecen, que así como todas las cosas en alguna medida se diluyen, acaban, yo voy a perecer en algún momento. Pero yo tengo la idea de infinitud, a pesar de que soy un sujeto finito. Sé que existen, por ejemplo, los números infinitos. O sea, tengo la idea de infinitud en mi mente, en mi pensamiento, en mi razón. ¿Cómo es posible que yo tenga la idea de infinitud? Es porque un ser que sí es infinito me implantó esa idea de infinitud antes de nacer. Y ese ser tuvo que haber sido infinito. Y ese ser es Dios. Por lo tanto, Dios existe. Y así es como fundamenta la idea de Dios Descartes. Pero, ojo, recordemos el contexto sociocultural de su época. Descartes tenía temor en alguna medida de que de repente la Inquisición lo vaya a buscar y todo ello. Según mi opinión personal, esto sí quiero acotar, para mí que Descartes era agnóstico. Sin embargo, tuvo que implantar la idea de Dios en sus pensamientos y en su filosofía. ¿Por qué? Por temor a la Iglesia Católica. Ahora, vamos a
a comentar otro aspecto más. Tenemos dos ideas, la idea de la Rex Cogitans, de la sustancia pensante en Descartes, y también tenemos la idea de Dios, que se le llama sustancia infinita. Mira, esto va a ser refutado después. Hay un filósofo danés, que es mucho después, llamado Søren Kierkegaard, que es el precursor del existencialismo, que terminaría influyendo en un filósofo llamado Martin Heidegger. Pero Kierkegaard tiene un argumento que refuta a Descartes, muy bueno, la verdad. Lo comento. Recordemos la idea de Descartes. Descartes dice: yo soy un sujeto finito que sabe que va a morir, pero tengo la idea de infinitud. Y esto es porque un ser que, si es infinito, me la implantó antes de nacer. Y ese ser es Dios, por lo tanto Dios existe. Kierkegaard, como precursor del existencialismo, tiene un libro llamado El concepto de angustia, en el que dice algo así. Le diría algo así a Descartes: Descartes, yo soy un sujeto que es finito, es cierto, pero que sabe que va a morir, que sabe que en algún momento va a perecer, que sabe que todo se va a acabar. Esta idea o concepción de muerte que yo tengo es porque alguna vez un Dios que estuvo vivo y murió me implantó esta idea. O sea, la idea de muerte no se puede explicar si razonamos bajo la perspectiva de Descartes, está diciendo Kierkegaard. ¿Por qué? Porque quiere decir de que un Dios alguna vez murió. O sea, no podemos seguir esa lógica, esos parámetros, esas premisas establecidas que plantea Descartes. Es por ello que Søren Kierkegaard refutaría a Descartes. Pero bueno, sigamos. Ya tenemos dos ideas. La idea de la sustancia infinita con respecto a Dios, y la idea de la sustancia pensante, la cosa pensante. Vamos a plantear una sustancia más, que es la sustancia extensa. ¿En qué consiste esto? Descartes va a argumentar de que la realidad existe. ¿Cómo? De manera sencilla, bajo un principio químico. Por ejemplo, el hecho de que este objeto ocupe este espacio y no pueda ocupar otro espacio distinto del que está ocupando en este instante, en este espacio y en este tiempo, es porque existe una realidad. Yo no sé cómo es, pero existe la realidad. Por ejemplo, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo, en el mismo instante, en la misma constante y a la misma vez. ¿Por qué? Porque un objeto ocupa un espacio determinado en un momento determinado y en un lugar determinado. Dos objetos no pueden ocupar a la vez el mismo espacio. Y es así como Descartes fundamenta la existencia de la realidad, diciendo que sí, hay una realidad que existe. Y eso lo llama la realidad extensa. ¿Extensa por qué? Porque esto, en alguna medida, este objeto es extenso, ya que en alguna medida ocupa un lugar específico en el espacio. O sea, tiene una extensión. Y es por ello que Descartes termina afirmando a partir de ello las tres rex, también se le conoce, o tres sustancias. La sustancia del yo como sujeto pensante, la sustancia de que hay una realidad que existe, que es la rex extensa, o sustancia extensa, y la rex infinita, o sustancia infinita con respecto a Dios. Ahora, a partir de ello, estas tres rex o sustancias, Descartes la va a intentar acoplar en algo conocido como la teoría de las ideas. Para Descartes, el hombre va a tener tres tipos de ideas, es decir, va a ser como una especie de tripartición, una tricotomía, tres tipos de ideas. Según Descartes, tenemos tres tipos de ideas. Estas son tres tipos de ideas: ideas ignatas, adventicias y ficticias. Ignatas, adventicias y ficticias. Voy a explicar cada una de ellas, que en realidad es muy sencillo. Primero, ideas ignatas. ¿En qué consiste? Las que te he explicado. Esa idea de sustancia pensante, sustancia infinita y la idea de sustancia extensa, en eso consisten las ideas ignatas. Según Descartes, nosotros ya tenemos ideas al mundo antes de venir al mundo. O sea, ya tenemos ideas antes de nacer. Como racionalista que es, él va a plantear esta tesis, la tesis de las ideas ignatas. Nosotros ya nacemos con ideas. En oposición a un grupo de filósofos contemporáneos de su tiempo de Descartes, que se le llamó los empiristas. Así como Descartes creía que solamente el hombre puede conocer la realidad gracias a su capacidad racional, y uno de los presupuestos o argumentos que va a plantear es que existen ideas ignatas, los empiristas, ¿por qué se va a llamar empiristas? Porque dicen de que puedo conocer la realidad gracias a través de mi experiencia sensible, a través de la sensación de mis sentidos. Los empiristas, un ejemplo de empiristas va a ser John Locke, David Hume. John Locke, por ejemplo, uno de los empiristas van a plantear que nosotros nacemos con una mente en blanco, es decir, que nacemos sin ideas, y las ideas las vamos llenando en alguna medida
en base a las experiencias que vayamos teniendo en nuestra vida cotidiana. Pero para los racionalistas no, todo lo contrario. Nosotros nacemos sin ideas. Nacemos en alguna medida sin... para los racionalistas nosotros nacemos con ideas. Que según Descartes lo voy a llamar ideas innatas. Pero para los empiristas no. Para los empiristas nosotros nacemos sin ideas. Es decir, nacemos con una mente en blanco. A eso se le conoce como la tesis de la tabula rasa. Tabula rasa significa tablero sin inscripción. Es decir, que nacemos como una mente en blanco, como un papel en blanco. Así nacemos, según los empiristas. Y que las ideas las vamos obteniendo después del nacimiento. En cambio, para los racionalistas no, nacemos con ideas innatas. Ahora, esto te lo dejo a tu criterio. Te hago la pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Nacemos con ideas o sin ideas? Mira, si lo vemos desde el punto de vista empirista, sí, puede que nazcamos con ideas, sin ideas. Desde el punto de vista empirista, puede que nazcamos en alguna medida sin ideas. Y que las ideas las vamos obteniendo en alguna medida cada vez que vamos experimentando, viendo el mundo exterior a nuestro alrededor, etc. Pero ahora, podría argumentar de que también nacemos en alguna medida con ideas, de manera personal. Ejemplo, para que se lo entienda. Se ha hecho experimentos, por ejemplo, en psicología, de que una madre gestante, una madre que está embarazada, que de repente ya tiene 7 meses de gestación, ya cuando en alguna medida el feto está desarrollado, cuando la madre le habla al niño, al feto que está en alguna medida desarrollándose, se escuchan los latidos cardíacos del niño, que se emociona al escuchar la voz de la madre. A diferencia de cuando le habla a una persona extraña, los latidos cardíacos no se emocionan. Es decir, que el niño puede reconocer la voz de la madre, que el feto puede reconocer la voz de la madre. Ahora, si el feto ya puede reconocer la voz de la madre, entonces, ¿qué quiere decir ello? Que ya nace con ideas, ya nace reconociendo la voz de la madre. Es por ello que apoyaría en alguna medida este experimento la tesis de las ideas innatas de Descartes. ¿Existen ideas innatas para los racionalistas? Sí. ¿Cuáles son? La idea del yo, la idea de Diosito y la idea de la materia, de que la materia existe. Ahora, otro aspecto. Vamos por las ideas adventicias. Sencillo, las ideas adventicias, ¿qué son? Son las ideas que obtenemos a partir de la experiencia. ¿Descartes desprecia la experiencia? Sí. ¿Los sentidos son difusos? Sí. Pero en alguna medida también es una forma de conocer la realidad, que no es segura, que no te permite en alguna medida la distinción, sí, pero también es una forma de conocer la realidad. Ejemplo, ideas adventicias. ¿Sabes qué? Yo veo este plumón y mañana, recuerdo que tengo un plumón encima de mi mesa, donde escribo y donde están mis libros. Recordar. En eso consisten las ideas adventicias. Las ideas adventicias son aquellas que se obtienen a partir de la experiencia, a partir de la experimentación sensible, de lo que percibe tus sentidos. Por ejemplo, el hecho de que ahorita recuerdes una música, el hecho de que más tarde de repente recuerdes este video y recuerdes mi voz o los argumentos que te estoy explicando, ideas adventicias. Pero también, a su vez, vamos a tener lo que son las ideas ficticias y que se obtiene a partir de la fusión o unión de dos ideas adventicias a más. Te lo voy a explicar. Ideas ficticias. Ejemplo. Imaginemos de que yo tengo la idea de pez y lo junto más la idea de mujer. Fusión. Tengo la idea de sirena. Esa es una idea ficticia. ¿Por qué? Porque no existe en la realidad, sí. Pero lo he unido, lo he fragmentado, lo he cohesionado con mi mente. Ejemplo, la idea de caballo y la idea de hombre. Lo junto. ¿Qué nace? La idea de centauro, de minotauro, etc. A partir de dos ideas adventicias a más, puedo obtener en alguna medida una idea ficticia. Así es como Descartes argumenta su pensamiento. 3 tipos de ideas. Ahora, para culminar, me gustaría comentar algo final. Descartes tiene un libro que es el Tratado del Hombre, que es el que se los mostré. Este es el Tratado del Hombre. El Tratado del Hombre. El Tratado del Hombre. Los racionalistas en aquel tiempo estaba de moda una corriente de pensamiento. Recordemos en el año en el cual más o menos vivía Descartes, siglo XVII, año 1600 y algo. Estaba en alguna medida, como por así decirlo, de moda en aquel tiempo un pensamiento al cual Descartes se va a unir, que es el pensamiento mecanicista y maquinista.
¿En qué consiste esto? De manera sencilla, consiste en que la realidad y los seres vivos, los seres orgánicos, se les percibe de manera mecánica y maquínica, es decir, que todo funciona como si fuera una máquina. Es más, Descartes en su libro El Tratado del Hombre va a mencionar un poco esto. Por ejemplo, Descartes decía algo muy loco, miren. Uno de los argumentos que recuerdo cuando leí este libro es que Descartes en El Tratado del Hombre va a plantear esto. La sangre se genera, su génesis se origina a partir de la infusión de líquidos. Es decir, Descartes decía, por ejemplo, cuando te alimentes, consume bastantes líquidos, porque es así como tu sangre va a circular mejor en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque según los líquidos que consumas, es así como se forma la sangre. Porque Descartes concebía al hombre como una máquina. Pero hoy en día se sabe que esto es erróneo, ¿no? Para el tiempo de Descartes no se conocía nada sobre anatomía, biología, fisiología, etc. Hoy en día se sabe de que la sangre se sintetiza dentro de los huesos, en una parte conocida como la médula ósea roja, por un proceso conocido como la hematopoiesis. Ahí es donde se sintetiza la sangre, pero bueno, Descartes creía esto, ¿no? Que gracias al consumo de líquidos, en alguna medida vamos a poder generar más sangre. Plantea ideas muy, por así decirlo, revolucionarias para su tiempo. Sin embargo, vamos a comentar otros aspectos. Descartes también va a plantear lo que es el dualismo antropológico. ¿En qué consiste esto? Descartes concibe de que el hombre es mente o pensamiento y alma. Va a dividir al hombre o fragmentarlo en dos. Va a haber una especie de dicotomía binaria. Se va a fragmentar al hombre en dos. Para Descartes, el hombre es mente, pero también es cuerpo. Ahora, sin embargo, va a haber algún momento en el que el hombre dé una conexión, una cohesión, una unión de mente y alma, gracias a una estructura que se encuentra en el cerebro, según Descartes, que se le conoce como la glándula pineal. Para Descartes, este dualismo antropológico de mente o cuerpo, de mente y cuerpo, o de alma y cuerpo, se va a dar o se va a unir gracias a una estructura conocida como la glándula pineal. Entonces, para Descartes, ¿cuál es la estructura anatómica la cual une al cuerpo y a la mente, o al cuerpo y al alma? La glándula pineal. Hoy en día también se ha desmentido esto y se sabe que es erróneo. La glándula pineal, al contrario, sirve más que todo para secretar una sustancia que es conocida como la melatonina, la que induce al sueño. Por ejemplo, tú cuando vas a descansar o te sientes cansado y quieres dormir, ¿a qué se debe? Gracias a una glándula. La glándula pineal va a secretar una hormona que es la melatonina y ella es la que produce el sueño. Pero no es como Descartes planteaba de qué es lo que conecta la mente y el alma, no. Eso hoy en día se ha desmentido gracias al campo de la biología, la fisiología, la anatomía, etc. Esto en síntesis es lo que plantea Descartes. Hay más planteamientos, por supuesto, y para poder culminar, Descartes fallece de neumonía. Se comenta de que iba a enseñarle a una reina Isabel de Suecia, y cuando iba a enseñarle va de madrugada muy temprano y fallece de neumonía. Si tienes alguna duda con respecto a Descartes, déjala en los comentarios, o si quieres algún filósofo que plantee, déjame en los comentarios. Un dato más, un último dato antes de irme. Descartes, ¿por qué yo digo que era agnóstico? Voy a presentar un argumento más que lo había olvidado. Se comenta de que una vez un monje franciscano le preguntó a Descartes, ¿dónde se encuentra Dios? Y Descartes respondió, nullibi. Nullibi es una palabra en latín que significa en ninguna parte, es decir, que Descartes no tenía la concepción dónde se encontraba Dios, es por ello que respondió en ninguna parte. Y a partir de ello se comenta de que algunos seguidores de Descartes se les conocería como los nullibilistas. Y un último dato, con respecto al dualismo antropológico de mente y cuerpo, Descartes va a inaugurar lo que se le conoce en una rama de la filosofía que se le conoce como filosofía de la mente, la cual va a decir de que el hombre es cuerpo o bien es mente. La mente es algo independiente del cuerpo, o en alguna medida la mente depende del cuerpo, o al revés, es el cuerpo el que depende de la mente. Y para ello hay una serie de discusiones, etc. Pero bueno, eso sería todo.